Shalom, buenos días amigos y amigas que me escuchan a través de esta red social del Facebook. El día de hoy nuevamente estamos conectados de una manera informal, como yo lo digo, porque estamos en casa y debemos cuidar nuestra salud, nuestras vidas, nuestras familias. Es un mandato de Dios también encerrarse cuando hay plagas, eso está en muchos textos de la Biblia. Entonces estamos aprovechando este tiempo para estudiar varios temas que pueden ser de nuestro interés, pero también hay personas que tienen interés en otros temas de la Biblia. Estos días he estado tratando un poquito desde la perspectiva hebrea, basándome un poquito más en los textos originales. Sin embargo, el día de ayer conversaba yo con un amigo que vive en los Estados Unidos, que es una persona que ama mucho también la obra de Dios y de apellido Muñoz, y le gusta mucho estudiar a él. Y él me decía, ¿por qué no tratas un tema también de pronto teológico, ¿no es cierto? Y él me decía, ¿por qué no estudiamos también un poco de lo que es teología? Porque vemos personas que nos gusta saber qué es esto de la teología y las varias ramas que hay en la teología. Entonces me parece bien porque toda persona tiene diferentes temas que le interesa aprender. Entonces el día de hoy me voy a basar en un módulo que yo mismo lo hice hace varios años atrás cuando di esta materia que se llama Introducción a la Teología. Entonces quiero dejar dar una base, dar varios conceptos sobre lo que es teología para los que estudian teología o les gusta esta rama de la teología. Que hay que aclararlo, ¿no? O sea, ya de salida hay que entrar con que la palabra teología es una palabra griega que significa, que viene de teos, que en griego significa Dios, y logos, que significa estudio o tratado, discurso sobre Dios. Entonces, eso es lo que es teología. Por ejemplo, Martín Lutero decía, la teología de la cruz es la teología de la luz. Entonces, el gran reformador alemán Martín Lutero, él acuñó esta frase en su corazón, una frase que él mismo le elaboró, donde él dijo la teología de la cruz. Entonces, para él, donde descansaba su teología es en la cruz de Cristo, en donde murió Cristo. Y obviamente desde ahí, decía Lutero, es donde sale la luz en cuanto a estos asuntos teológicos. Ahora también quiero aclarar que la palabra teología tampoco es que nació en Israel. Es una palabra de hecho que la acuñó por primera vez en la historia el famoso Platón. Entonces Platón, el gran filósofo, discípulo de Sócrates, él fue el que por primera vez habló sobre lo que es teología, habló sobre lo que es el término de teología. Entonces, voy a dar algunos datos que justifican, digamos, dentro de las aulas de estudiar lo que es teología, lo que es la justificación de esta materia. Por ejemplo, Introducción a la Teología es un curso en lo posible detallado que tiene conocimientos básicos para el quehacer teológico en general. Es importante ya que establece dentro de la cristiandad bases. El teólogo incluso al estudiar esto va a familiarizarse con varios términos teológicos, filosóficos que son necesarios dentro del medio de la teología. También va a entender que hay diferentes ramas de lo que es la teología. Por ejemplo, hay teología bíblica, teología histórica, teología dogmática, hay teología sistemática, hay teología apologética, exegética, y a través de la historia ha habido grandes exponentes de lo que es el área teológica. Podemos citar, por ejemplo, según el cristianismo, se considera al primer gran teólogo del cristianismo justamente al apóstol San Juan, o Johanán, el discípulo de Yeshua. Entonces, incluso en Éfeso se descubrió que había una placa que estaba dedicada al santo teólogo, decían antiguamente, que era el apóstol Juan. Después vemos que vienen más teólogos del estilo griego, sobre todo romano, y aparece otro que es San Agustín de Hipona.
Entonces Agustín de Hipona es sin lugar a dudas el que marcó el paso en todo lo que es la teología medieval. De hecho, todo el mundo estudiaba a Agustín de Hipona en la edad medieval. Y hasta el día de hoy se estudia mucho sobre Agustín de Hipona, muchas interpretaciones de la Biblia como la salvación por gracia, en gran parte, y por obras también tiene que ver en la teología católica y también en la teología protestante. De hecho, Martín Lutero, cuando estaba en plena era de la Reforma, él ordenó quemar toditos los libros. Les comento, a sus estudiantes les dijo que saquen toda la biblioteca de Wittenberg, y aún a Aristóteles, el gran filósofo Aristóteles, quemó los libros de Aristóteles porque no estaba de acuerdo con la filosofía aristotélica. Ordenó quemar los libros de Santo Tomás de Aquino, y los únicos libros que él dijo que eran válidos para él eran los de San Agustín de Hipona, aparte de la Biblia. Entonces, Agustín de Hipona es alguien que ha marcado mucho peso y marcará, de hecho, a través de la historia, en muchos lugares. Después viene Tomás de Aquino, que es otro gran teólogo. Él escribe la famosa Suma Teológica, que es también donde descansó o descansa en gran parte lo que es la teología católica. Aparece Lutero, que no era de pronto un teólogo tan exquisito, digamos. Él era, si bien es cierto, estudió teología, se graduó de teólogo, fue profesor de teología. Él era una persona, digamos, no tan teológica en el sentido de la exquisitez de la palabra, pero sin embargo entendía obviamente lo que es la teología. También él tenía una parte pastoral, digámoslo así, al estilo católico, de sacerdote, de cura, y tenía mucho dominio muchas discusiones con él mismo, con sus pasiones. De hecho, Lutero, en las cartas que él escribe de sobremesa con sus estudiantes, ahí si usted tiene esos libros o los puede leer, va a encontrar que él tenía muchas pasiones. Él sufría mucho, incluso él llega a decir que en las soledades cuando más uno peca, dice Martín Lutero. Y él lo dice porque él estuvo escondido un buen tiempo en el castillo de Walburg, cuando le perseguía justamente el Papa para matarlo. Entonces ahí el protector de Lutero en la época de la Reforma lo secuestró sin que Lutero sepa que lo secuestró, y lo llevó a ese lugar, y ahí es donde él tradujo la famosa Biblia al alemán. Y sin embargo ahí él escribe cosas interesantes, como decir que sin lugar a dudas él se ha dado cuenta que las peores luchas las tiene el hombre en la soledad. Cuando vive solo, ahí tiene, incluso dice, más libertad para pecar. Shalom, Álvaro, gracias nuevamente, mi querido amigo, por escucharme. Entonces, ya aparece también la teología de Calvino más adelante. Entonces, la teología de Calvino, esta teología, si se puede decir en el mundo académico, es más exquisita que la de Lutero. Porque Lutero es un tremendo luchador contra un sistema católico que tenía el poder en el mundo antiguo. Entonces, hay que rescatar eso de Lutero. Pero también hay que aclarar que en cambio Calvino era un hombre más intelectual en muchas áreas, tenía una mente tipo de abogado. Entonces Calvino, él incluso llega a comentar un libro muy importante en el cristianismo, que tiene que ver con la cristiandad, que hasta el día de hoy se estudia, de hecho, en las aulas. Entonces Calvino ya tenía una mentalidad más exquisita en cuanto al área teológica, y él incluso va a interpretar muy bien varios temas de la Biblia, como por ejemplo él saca una teología incluso para la música, la teología de la música, y él menciona que, por ejemplo, cantar un salmo es algo incomparable, que no hay cántico que, por más hermoso que alguien pueda crear, que se compare a los salmos, dice Calvino. Y de hecho va a haber un concilio, va a haber un congreso con los protestantes de Zurich, Suiza, donde se van a reunir y a tratar exclusivamente temas musicales, y ahí sale otro libro donde se habla exclusivamente de la música en la era de la Reforma. Entonces Calvino ya le daba importancia Calvino a muchos temas, pero al estilo teológico, incluso la música. Pero también él va a crear una teología que tiene que ver mucho con la predestinación, que hasta el día de hoy es muy polémica.
donde él va a interpretar varios textos de la Biblia, donde va a decir que ya Dios tiene predestinado quienes se van al cielo y quienes se van al infierno. Algo muy polémico, obviamente. Luchaban mucho, de hecho, los calvinistas luchaban muchos con los que pensaban lo contrario en ese tiempo, como Erasmo de Rotterdam, el humanista, y otros que, como los arminianos que después salieron con Jacobo Arminio. Se les dice arminianos por Jacobo Arminio, que era el que comenzó a predicar después de un tiempo de Calvino, de que en realidad no es que Dios escoge a unos para el infierno y a otros escoge para el cielo, sino que el hombre decide en su libre albedrío si acepta a Jesús, si acepta a Cristo, o nosotros diríamos a Yeshua en el idioma original, y el hombre decide en su libre albedrío. Entonces había muchas discusiones en la época entre los mismos protestantes, porque para Calvino ya Dios escogía quién se va al cielo y quién se va al infierno. De hecho, él lo dice en muchos textos, claramente eso, en sus comentarios. Incluso Calvino va a llegar a decir algo que para la época fue muy, muy novedoso y muy tremendo. Él llegó a decir que el predicador que es llamado por Dios no necesita ya ni siquiera una iglesia, no necesita tener un edificio muy agradable, muy bonito, le bastaba un púlpito y la Biblia, y no importaba incluso cómo se vista la persona. Normalmente un predicador siempre va a vestir de acuerdo a la cultura, con un buen traje, con corbata, si es en Medio Oriente, con túnicas. Influye mucho eso, obviamente, dentro de la sociedad, y Calvino va a decir que eso no tiene ya nada que ver, que en Cristo basta un púlpito y una Biblia, y que usted predique, como después también lo hicieron los hermanos Wesley, que de hecho uno de ellos compuso muchos himnos. Carlos Wesley y Juan Wesley fue un gran predicador que se dice que daba incluso a veces hasta 100 sermones, 70 sermones en la semana, porque viajaba mucho y predicaba mucho. Entonces ya vemos que la teología, la palabra teología comienza con Platón, que no era cristiano, no era judío, era griego, 500 años antes de Cristo. Pero cuando Platón habla de teología, él no está hablando del Dios de Israel, de Jehová. Él está hablando, obviamente en base a Zeus, porque Zeus es Teos. Entonces, obviamente cuando hablamos de Zeus o de Teos, usted que es estudiante de la Biblia e investigador tiene que darse cuenta que Platón no es que está hablando de Jehová o de Yahweh o de Jehová, como muchos llaman a Dios. Obviamente él está hablando de Zeus desde la perspectiva Teos de Zeus. Incluso les voy a dar un dato apologético que va a avalar lo que yo estoy diciendo en este momento. Emerson Edu Pérez, mucho gusto. Si no recuerdo mal, él fue mi estudiante en el Seminario Bíblico de Asambleas de Dios también. Gracias por escucharme, Emerson. Entonces, si usted va a la Biblia en uno de los libros de la Biblia, el apóstol Pablo dice: bien profetizó de ustedes, hablando de los de Creta, que dicen siempre los cretenses, mentirosos, glotones, malas bestias. Usted va a encontrar en una de las cartas de Pablo eso. Pero el mismo Pablo también en otro discurso, él habla de un poeta griego que más o menos vivió el año 700 antes de Cristo. Y él escribió algo dedicado a su Dios, pero no a Jehová o a Jehová, a Yahweh o a Yahweh, sino a Zeus. ¿Y qué dice Pablo? Dice: bien dijo el filósofo, dijo, en Dios nos movemos y por Él existimos y en Él estamos. Entonces a veces hay personas que yo veo en Facebook que comparten ese versículo bíblico porque creen que Pablo está hablando del verdadero Dios de Israel, pero en su desconocimiento, por falta de información, y no les estoy juzgando, solo es falta de información obviamente, no se dan cuenta que Pablo está citando un texto que el poeta griego lo dedicó a Zeus. Entonces en Dios, o en Zeus, o en Teos, o en Dios nos movemos y por Él estamos y por Él existimos. Entonces él está haciendo una teología, pero no del Dios de Israel. Él está haciendo una explicación de la teología desde la perspectiva griega, donde les recuerda
que ya se hablaba de que por Zeus se vivía y en él estamos y en él existimos. Y usted puede encontrar, si busca en el Google, va a encontrar ese texto bíblico y lo va a ubicar en el Nuevo Testamento. Entonces, la palabra teología no es una palabra hebrea, es una palabra griega. Entonces, uno puede decir, ¿Dios hace teología? ¿Acaso Dios está interesado en la teología? Si uno estudia un poquito, Dios no hace teología, obviamente porque estamos hablando del Dios hebreo, del Dios de Israel, que Él da la Torá, da la instrucción, da la ley, nomos en griego. Entonces no es que Dios hace teología. Los que hacían teología obviamente eran los griegos desde el año 500 antes de Cristo. Así que después ya vemos en la época de Yeshua o de Cristo que los griegos, como Juan escribió el evangelio que lleva su nombre, que algunos sospechan que no fue Juan, que hay interpolaciones ahí, sea lo que sea, solo lo informo, como él habla de que en el principio era el Logos estaba con Dios y el verbo de Dios o la palabra, el Dabar en hebreo, se hizo carne. Entonces dijeron, wow, este hombre es un teólogo porque está hablando al estilo teológico de los griegos y le llamaron el primer teólogo. Después, como les dije rato, viene San Agustín, viene Tomás de Aquino, Lutero, Calvino. Hubieron muchos más, pero estoy citando a los que más marcaron historia. Y después viene Zwinglio, ese famoso Zwinglio, que también le gustaba mucho la reforma de Lutero, pero cuando sus discípulos le dijeron, pero maestro, nos falta bautizar adultos, es lo único que nos falta corregir, él no aceptó eso, siguió bautizando niños, y él es el que le va a dar la forma a lo que hoy se llama las dos ordenanzas, a las dos ordenanzas dentro de lo que es el pueblo evangélico, sobre todo, que ha tomado esta interpretación del pan, el vino y el bautismo. Entonces, desde la perspectiva actual, digamos que en la teología de la cena del Señor, que tampoco es una cena, o sea, si usted va a averiguar en el hebreo, en realidad Yeshua no es que está haciendo una cena al estilo actual, porque eso no había en ese tiempo. Él lo que está haciendo es una baburá. Una baburá era una comida que todo rabino en ese tiempo hacía con sus talmidín al final del estudio del año del ciclo de estudiar la Torá. Entonces, antes de que venga Pésago, que venga Pascua, que ya mismo está cerca, antes de que venga Pésago o Pascua, como tenía que estar el judío en su casa por mandato de Dios con su familia, matando el cordero pascual, comiendo las hierbas amargas, el pan ácimo sin levadura, y estar en familias y recordarle a su familia de cómo Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, un día o la noche anterior a Pesach, todo rabino hacía una baburá, que era una comida especial con sus discípulos, y eso es lo que está haciendo Yeshua, obviamente con sus discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos también tenían que celebrar Pesach. Aunque es otro tema de estudio que lo vamos a estudiar la semana que viene, porque el 8 de abril cae Pesach desde las 6 de la tarde más o menos. Quiero que ustedes se den cuenta que aunque hay confusión aparentemente en los evangelios, Yeshua nunca murió en Pesach, porque Yeshua nunca estuvo celebrando Pesach, quise decir. ¿Cómo puede estar Yeshua celebrando Pesach con sus discípulos cuando él mismo en otros evangelios dice que está muriendo en la hora del Cordero Pascual? Entonces Yeshua no es que murió en Pesach, en realidad, él murió en Pesach. Lo que quiero decir es, Yeshua no es que estuvo celebrando Pesach o la Pascua con sus discípulos. Él en realidad lo que celebró es una baburá, una comida típica rabínica de la época con sus talmidín una noche antes de que venga Pesach. Pero en el cristianismo, al ignorar muchos libros antiguos, obviamente no tienen esa información. Algunos amigos, otros amigos bien informados sí lo tienen. Didel Aldal dice, buenos días, pastor, shalom, una pregunta para eso de cristianos, estamos mal llamados cristianos, ¿verdad? ¿Cómo debería llamarlos? Bueno, es otro tema de estudio también. La palabra cristiano, recuerden que viene de Cristo, griego, y iano, esclavo. Entonces, viene del griego Cristo y del latín iano, cristiano, que quiere decir esclavo de Cristo, quiere decir, ¿no? Pero lo vamos a estudiar en una próxima oportunidad porque es un tema muy extenso también. Entonces, esto de la ordenanza de que el pan y el vino solo es una representación del cuerpo de Cristo,
partido en la cruz por nuestros pecados, el pan y el vino, la sangre de Cristo derramada por nuestros pecados. ¿De dónde viene esto? Desde la época de la Reforma de Zwinglio, con Conrado Grebel, que fue un estudiante que es muy desconocido, Conrado Grebel. Él fue un estudiante de Zwinglio. Él fue el primero con sus 12 amigos en bautizarse por inmersión y volver al bautismo por inmersión en la era de la Reforma. Entonces, lo que ahora en muchas iglesias evangélicas se bautizan por inmersión, obviamente el primero que lo volvió a hacer fue Conrado Grebel, con sus amigos George Blaurog, Félix Mans y otros colegas que él estuvo. Shalom para mi amiga Vélez también, que nos esté escuchando. Entonces, Grebel vuelve a la teología del bautismo, pero por inmersión y siendo adulto. Ya no acepta el paido bautismo como veíamos el día de ayer. Entonces, la teología hay que verle desde esa perspectiva, históricamente cuándo nace, de dónde proviene esta palabra, si del hebreo, del arameo, del griego, del quichua, de dónde proviene. Ya hemos visto que viene del griego. Y de igual manera ver que hay teología diferente de acuerdo a varias épocas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la teología en la época patrística, estamos hablando de una teología que era propia de la edad de los padres de la iglesia. Recuerden que cuando hablamos de padres de la iglesia, no estamos hablando ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan, ni de Apolos, ni de Priscila, ni de Aquila, ni de Bernabé, ni de Yeshua, de nadie de ellos. Estamos hablando obviamente de griegos y romanos que después del siglo I, a principios del siglo II, siglo III, siglo IV, etc., griegos y romanos que eran apologistas, pero de acuerdo a la cultura romana y hebrea, filósofos, gnósticos, les gustó mucho sobre Yeshua y comenzaron a estudiarlo, investigarlo con los libros que podían tener acceso, con los testimonios orales que recibían de los que habían estado en Israel, en Jerusalén, y ellos van a crear una teología patrística, o sea que mucho ha marcado en cierta forma hasta el día de hoy, varios temas de esos, pero en esos tiempos era sobre todo eso lo que se estudiaba, no en Israel, sino en la Europa de Roma, y temas como este, por ejemplo, para que no se queden con el anhelo de saber, por ejemplo, un debate que ahora de pronto a nadie le interesa, pero en ese tiempo sí interesaba demasiado, era ¿qué es lo que peca? ¿El cuerpo con la ayuda del alma o el alma con la ayuda del cuerpo? Sí, entonces a veces uno no se pregunta eso, ¿no? Pero en la teología patrística era un debate. Entonces, ¿qué es lo que peca? ¿El cuerpo es el que peca o el alma es la que peca? ¿Acaso el cuerpo peca con la ayuda del alma o los dos son cómplices? Entonces era el debate de la época. Entonces algunos decían que en realidad en el alma está la mente, la voluntad y las emociones. Entonces el alma es la que decide pecar y el cuerpo apenas es una víctima del alma, porque el alma anhela, el alma desea, porque incluso el corazón, decían algunos padres de la iglesia, que el alma habita en el corazón, porque recuerden que en el hebreo ya se habla de la nefesh, neshama, pero en el griego, al ignorar muchos temas hebreos, se hablaba de la psiqui, donde están las emociones. En el latín decían el ánima, la vida, alma, de ahí viene alma de ánima. Por eso usted va a ver muy común que cuando a alguien le ven triste le dicen, ten ánimo, o sea, ten vida, ten alma, le están diciendo en el latín. O estás desanimado, estás sin vida en el latín. Entonces decían, ¿qué es lo que peca? ¿El alma con la ayuda del cuerpo o el cuerpo con la ayuda del alma? Entonces algunos decían, no, el alma es la que le hace pecar al cuerpo. Otros decían, no, es el cuerpo el que peca, porque el cuerpo está vendido al pecado. Hay un texto bíblico donde dice Pablo que el cuerpo está vendido al pecado. Otros decían, no, los dos son culpables. El alma y el cuerpo se ponen de acuerdo y pecan. Entonces, este tipo de cosas se debatía en la teología patrística. ¿Qué es lo que peca? ¿El cuerpo con la ayuda del alma o el alma con la ayuda del cuerpo? Entonces, eran debates que tenían mucho que ver en ese tiempo, esto de la transustanciación. O sea, por ejemplo, Yeshua es 100% Dios, es 100% hombre, esa es la unión hipostática.
la transustanciación, que el momento que el obispo levantaba el pan, levantaba el vino, porque en ese tiempo no se hacían las hostias. Eso de la hostia que era en honor al sol, mucho después lo aplicó la Iglesia Católica, tomó ese sincretismo de la Roma pagana y lo metió, como es hasta el día de hoy. Pero en realidad era un debate, ¿no? Si cuando ya el sacerdote hablaba o decía las palabras del misal, el pan se convertía en el cuerpo de Cristo, aunque seguía siendo sabor a pan, color a pan, olor a pan, pero se estaba comiendo a Cristo. Por eso cuando usted lea a los historiadores de la Iglesia, va a encontrar que muchos historiadores romanos les acusaban a los cristianos de comerse a niños con el pretexto de que se estaban comiendo el cuerpo de Cristo. O sea, eso usted lo puede encontrar en historiadores como Plinio el Joven, Plinio el Viejo y otros más. Entonces había esos comentarios entonces de que se comen a las personas, porque justamente la teología de la época decía que uno se come a Cristo y se bebe a Cristo en el pan y el vino, y de hecho la palabra misa significa a sacrificio. Sacrificio significa la palabra misa en latín. Entonces habían estos debates, ¿está Cristo, el cuerpo de Cristo en el pan? ¿Está la sangre de Cristo en el vino de verdad? Y de una manera que no entendemos nos los estamos comiendo y bebiendo. Zwinglio fue el que después dijo eso no es así. Y de hecho la historia dice que Calvino, Zwinglio y Lutero se reunieron una vez para poder ponerse de acuerdo, porque Lutero entendía una cosa del pan y el vino, Calvino entendía otra cosa del pan y el vino, Zwinglio entendía otra cosa del pan y el vino. Los tres estuvieron grandes reformadores. Wow, esto es impresionante. Se reunieron, pero se pelearon, no estuvieron de acuerdo, porque donde hay dos, hay tres opiniones. Entonces, eso había en lo que es la teología, digamos, patrística, ¿no? O sea, de los padres de la iglesia. ¿Acaso Yeshua es 100% Dios? ¿La unión hipostática es 100% hombre? ¿Cómo es posible que Dios, que es espíritu, se haga hombre? O sea, algo que en el mundo hebreo de pronto obviamente no se aceptaba, pero en la filosofía, en el gnosticismo griego era muy común, porque Zeus se enamoraba de una mujer y tenía hijos, como Hércules, como Hermes. Entonces eran diferentes conceptos, ¿no? Después viene la teología medieval. Cuando hablamos del medioevo hablamos más o menos del año 430 después de Cristo, hasta lo que diríamos cuando comienza, un poquito antes de la Reforma, cuando comienza en Italia, comienzan los grandes artistas a pintar, comienzan a pintar desnudos. Entonces, ese tiempo se conoce como el medioevo. Entonces, también en ese tiempo había una teología, pero era más una teología que yo llamaría oscurantista, ¿no? Entonces era una teología donde no se permitía investigar a la persona, donde no se permitía usar la razón, sino que la persona tenía que aceptar lo que el sacerdote decía. Tanto en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que quedaba con la sede en Roma, como la Iglesia Católica Ortodoxa, que estaba en lo que hoy es Estambul, en Constantinopla, donde ellos crearon la famosa iglesia de Santa Sofía, que hasta el día de hoy existe. Entonces, eran oscurantistas, es decir, usted no podía investigar, no podía traducir la Biblia a otro idioma que no sea el latín. Si decía el Padre Nuestro en otro idioma que no sea latín, iba a la hoguera. Peor si se le ocurría traducir una hoja de una Biblia, de la Biblia o del Nuevo Testamento, de igual manera iba a la hoguera. Supuestamente en nombre de Dios le quemaban. Entonces en la época medieval había ya una teología oscurantista. Después, en la era de la Reforma, antes de la Reforma hay el Renacimiento, ¿no? O sea, ¿qué es el Renacimiento? El Renacimiento es una palabra que quiere decir volver en el tiempo. Renacimiento, volver en el tiempo. Esto más o menos se da por el año 1350, 1380, y aquí es donde aparecen estos grandes hombres, que sobre todo los pintores en Italia, que ya comenzaron a pintar, por ejemplo, desnudos, ¿no? Usted va a ver en los cuadros antiguos que se pinta una Venus, se pinta con flores. A las Gracias, las hijas de Zeus, en la mitología griega se pinta a sus tres hijas de una manera voluptuosa. Entonces, en la época del Renacimiento, para los sacerdotes,
para los curas. Eso era un pecado terrible. Imagínense lo que pensaría un sacerdote, un predicador de la época de Florencia. Estamos hablando en la época de Florencia, donde habían los grandes pintores. De ver hoy muchas fotografías, muchos videos donde cualquier persona tiene acceso a ver videos de mujeres, de sexo, cosas que obviamente no están mal porque Dios pide que la persona se cubra de una manera digna su cuerpo. Y solamente el panim, el rostro, es lo que a Dios le interesa ver y que las otras personas vean. Entonces, en ese tiempo ya al comenzar a ver los pintores que pintaban desnudos, por ejemplo, en el Renacimiento, comenzaron a salir predicadores tremendos que se oponían a eso y le veían como un terrible pecado eso. Y al verle como un terrible pecado, obviamente ya comienza a ver el libro Pensamiento en lo que es los artistas de Roma, de Florencia, y ahí es donde van a salir grandes artistas que hasta el día de hoy, como Leonardo da Vinci, que han marcado época. O sea, por ejemplo, Leonardo da Vinci fue un gran pintor. Algunos dicen que fue homosexual, otros dicen que no fue homosexual. Él no creía en Dios, aunque él pintó por encargo, pintó ese gran famoso cuadro que se conoce como la Santa Cena, que vale millones de dólares. Sin embargo, él lo pintó, pero no porque creía en Dios, sino porque él era su oficio de pintor. Sin embargo, él antes de morir, por si acaso, manda a llamar a un sacerdote para que le dé los santos óleos. Entonces, ya en esta época del Renacimiento, la teología también se va a ver influenciada. ¿Por qué? Porque ya hay un pensamiento más libre. Ya no hay ese pensamiento medieval oscurantista donde la persona no puede preguntar. Y si pregunta es castigado. Entonces, y aquí ya hay más libertad en la época del Renacimiento. Después viene obviamente lo que es la Reforma, donde ya hay varios tipos de teologías, ¿no? O sea, cuando yo digo varios tipos de teología, estoy hablando varias formas de interpretar a Dios. Porque recuerde que teología significa discurso, tratado, pensamiento, ponencia sobre Dios. Entonces algunos le comienzan a ver a Dios en el mundo medieval se veía a Dios como alguien muy malo, como alguien que castigaba de una manera fuerte a los que le desobedecían, y había un miedo pero tremendo a Dios, y lo que decía el sacerdote había que hacerlo. Sin embargo, ya en la Reforma ese miedo a Dios ya se le va perdiendo. De hecho, el mismo Martín Lutero comenta que cuando él estudiaba para abogado, dice que cierto día que regresaba con su amigo de la casa de sus padres al lugar donde estudiaba, hubo una tremenda tormenta y que un amigo de él murió, que un rayo le dio y él murió, y él hizo una oración desesperada porque Lutero estudiaba para abogado, y él dijo: Señor, o Santa Ana, porque él adoraba mucho a Santa Ana, que era una imagen, una estatua, una virgen en Alemania muy famosa en esa época, y dijo: Santa Ana, si tú me proteges mi vida, yo me hago monje. Y de hecho, pues él no muere, él va donde estudiaba, regala los libros, regala el laúd, porque él también era músico, y él era una persona muy inteligente, Lutero. Incluso él tiene un dicho donde dice: al que no le gusta la música, las mujeres y el vino, no puede ser mi amigo. Imagínense, al que no le gusta la música, las mujeres y el vino, no puede ser mi amigo. Sin embargo, ese Lutero se va a convertir en un monje, y él entra y estudia en el famoso convento, o mejor dicho, en el seminario de los agustinos, del orden de San Agustín de Hipona. Entonces, aquí es donde él también va a encontrar un versículo bíblico que dice: más el justo por la fe vivirá, en Romanos, y él hace su teología en base a eso, a que la salvación es solo por fe. Interpreta a Pablo que ya no es por obras, de pronto desde el contexto que él tenía de la teología, y él va a sacar esto de la teología, que más el justo por la fe vivirá. Sin embargo, en el mismo capítulo de Romanos, donde él saca este versículo, donde él interpreta esto, hay otro versículo que a él le causaba problema, donde también dice: la Torá es buena y debe practicarse, los mandamientos de Dios deben practicarse. Entonces él tenía esas luchas teológicas, ¿no? De pronto cuando lee el texto de Moisés, que dice:
donde Dios dice, si haces esto vivirás. Él tenía esos conflictos, ¿no? Fe o obras, fe u obediencia. Entonces Moshe en uno de los textos dice, Dios dice que si haces esto vivirás. Pero sin embargo el profeta Habacuc dice, más el justo por la fe vivirá. Después Yeshua dice en muchos temas también, haz esto y vivirás. De hecho la teología de Yeshua, si usted compara, aunque él habla mucho de la fe, va a encontrar en muchas partes donde Yeshua habla de que tienes que obedecer, tienes que obedecer, tienes que obedecer, y ahí vas a tener vida. Va a ser con Pablo, Saulo de Tarso, es donde va a ver este tema un poco de la salvación por fe o por obras. Entonces, Lutero ya tenía estas luchas, si la salvación era por fe o era por obras, y comienza a tener sus debates con otros teólogos de la época. Y vemos que en la Reforma salen varios tipos de teología, eso de la predestinación, que Dios ya predestinó a unos para el infierno, otros para el cielo. Habían algunos en la época de la Reforma que decían, no, un momentito ahí, no es que está hablando de que Dios ya decidió quién se va al cielo y quién al infierno, sino que en Primera de Pedro, por ejemplo, ahí lo que está diciendo es que a las 10 tribus, a las casas perdidas de la casa de Israel, Pedro ahí está hablando es justamente que Dios predestinó, pero está hablando de las 10 tribus, decían otros, donde Dios o Hashem va al final de los tiempos a esas ovejas perdidas de la casa de Israel, no importa dónde se encuentren, con quién se hayan mezclado, al final de los tiempos, de acuerdo a las profecías, los va a volver a injertar en Israel. Recuerden que Yeshua también dijo, yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces algunos se le oponían a Calvino porque decían, si tú lees bien la epístola a Pedro, Pedro está dirigiendo el saludo a las 12 tribus esparcidas en el mundo. Y justamente en esa carta es donde él habla que ya Dios predestinó los que van a ser salvos. Entonces le decían, no es que está hablando de pronto de todo el mundo, sino exclusivamente de las 12 tribus de Israel. Entonces había ya varios tipos de teologías. Ya habían comenzaron a salir los anabaptistas. Entonces algo que muchos desconocen es lo que les voy a decir. Hoy al evangélico, al pentecostal, al neopentecostal, al bautista, al anabaptista, al de la iglesia cristiana, alianza y misionera, pudiera citar muchas denominaciones, creen que son protestantes, pero en realidad no son protestantes. O sea, hablando desde una teología correcta, histórica, nunca puede ser un protestante un evangélico que bautiza a adultos. Un evangélico pentecostal que cree que el Espíritu Santo le bautiza y comienza a hablar en idiomas, según él, de ángeles o desconocidos. No, un protestante en la época histórica era alguien como Lutero, que seguía bautizando niños, que seguía dando misas o cultos al estilo católico. Un protestante como Calvino, que seguía bautizando niños, incluso por aspersión. Entonces, no podemos decir que los evangélicos de hoy, los pentecostales, neopentecostales, son protestantes, porque eso es falso, no es así. Históricamente un protestante sería la iglesia luterana, la iglesia calvinista, de pronto la iglesia de Juan Knox también, que salió en Escocia, de pronto hasta por ahí pudiéramos hablar que eran protestantes. Incluso el mismo Papa Juan XXIII, en la encíclica, en el concilio que hubo en 1964, él hace una famosa encíclica porque antes de esta encíclica se les consideraba herejes a los protestantes. Sin embargo, ahí él va a decir, ya no son herejes, no son sectas, sino son hermanos separados. Entonces, en esta encíclica, el Papa Juan XXIII, él está aclarando ya que para él los luteranos, los calvinistas, los presbiterianos son sus hermanos de los católicos, son hermanos separados. Entonces ahí en esa encíclica él no es que está diciendo que los pentecostales, que los bautistas, que los neopentecostales, que los centros cristianos, como hoy se maneja, son hermanos de los católicos o protestantes. No, porque estos grupos para los católicos y para los mismos protestantes son sectas históricamente, ¿no? Entonces, después viene también una teología modernista, y de ahí viene lo que es una teología contemporánea. O sea, el tema es tan vasto que voy a tratar de avanzar lo que más pueda.
Entonces, en este curso de lo que es Introducción a la Teología, que yo lo he dado en varios lugares, entonces, por ejemplo, cosas interesantes que se deben ver son las siguientes, por ejemplo, entre las metas del curso, que el estudiante tenga claro el concepto de teología, ¿no? Tener claro el concepto de teología, de dónde viene, de dónde proviene, si proviene de Israel, si proviene de Grecia, de dónde proviene el término teología. También que el estudiante tenga un conocimiento general de lo que es la teología, general. ¿Qué es decir? Un filósofo antiguo decía que el hombre tiene que ser sabedor de muchas cosas. Si no recuerdo mal, fue Heráclito de Éfeso quien dijo esto, que el hombre debe ser un conocedor de muchas cosas, de esa manera va a evitar ser engañado o vivir una vida engañada. También que el cristiano, sin importar el tipo del cristianismo que practique, porque la teología no es hebrea, la teología es cristiana, entonces que el cristiano debe estar consciente que debe hacer una reflexión teológica de Dios, pero también en base al contexto que vive, digamos, ¿no? Y analizando el tipo de cristianismo que tiene, porque hay muchos tipos de cristianismo. Mire, por ejemplo, usted va a encontrar cosas que a veces son un poco graciosas. Yo una vez veía como un amigo evangélico le predicaba a otro amigo católico y le decía, tú tienes que serte cristiano para que seas salvo. Y mi amigo católico le decía, ¿y yo que soy animal? Si yo también soy cristiano. Entonces hay que comprender que dentro de la correcta interpretación, un cristiano es cualquiera que cree en Cristo. Entonces el católico es cristiano porque cree en Cristo, el pentecostal es cristiano porque cree en Cristo, el bautista es cristiano porque cree en Cristo, el neopentecostal cree en Cristo, es cristiano. Entonces, desde esa perspectiva teológica correcta, toda persona que cree en Cristo es cristiano. Entonces, a veces alguno dice, yo voy a predicar para que sean cristianos. ¿Y a quiénes predican? A los católicos que ya son cristianos. No, lo que tienen que tener claro es que ellos tienen un tipo de teología, un tipo de hermenéutica o de interpretación de la Biblia que le hace diferente a ese otro grupo cristiano. De igual manera, por ejemplo, muchos tipos de cristianismos hay que dicen pacta con Dios, por ejemplo, ¿no es cierto? Pacta con Dios. Por ejemplo, ahorita mismo me sorprende ver que hay predicadores en Facebook o en redes sociales que dicen que si tú les das el diezmo van a orar para que el coronavirus no te ataque, y eso es absurdo. Pero hay esos tipos de cristianismos. Hay tipos de cristianismos donde dicen que si para que tú tengas el Espíritu Santo tienes que caerte al suelo. Y si te caes al suelo y comienzas a hablar cosas que tú no entiendes, tú tienes el bautismo del Espíritu Santo. Ese es otro tipo de cristianismo. Hay otros cristianos que dicen que no, que eso no es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces hay muchos tipos de cristianismos, muchos tipos de cristianismos. Entonces un tipo de cristianismo dice que la salvación se pierde, otro tipo de cristianismo dice que la salvación no se pierde, no importa lo que tú hagas. Otro tipo de cristianismo dice que basta que tú hagas una oración de fe, le digas a Dios que inscriba tu nombre en el libro de la vida y ya eres salvo. Poco más, estás ahí en el cielo viendo el mundial con una buena televisión, con Coca-Cola y salchipapas. O sea, hay muchos tipos de cristianismos. Pero si usted va a la Biblia, no va a encontrar a Pablo en ninguna parte que diga, ¿quién quiere aceptar a Cristo? O sea, muéstrame en dónde dice Pablo, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Y dice, aleluya, veo esa mano, Bernabé, anda, anótale el nombre y ya le repetí la oración de fe. Usted no va a encontrar eso en la escritura hebrea. ¿Me explico? Entonces, tiene que el teólogo, el que va a estudiar teología, analizar en qué grupo cristiano está, porque en el mundo actual hay casi 50,000 tipos de cristianismos y todos con personería jurídica, que significa que son legales. Entonces el día de hoy, gracias a Dios, a la ley de culto. Si no hubiera la ley de culto, yo no pudiera estar enseñando, otros amigos no pudieran estar enseñando, respetándonos la forma de interpretación de la Biblia, donde ya no estamos en la época que si yo digo el Padre Nuestro o doy estas explicaciones me van a quemar. Pero hace unos 200 años a mí me hubieran quemado si me hubieran escuchado lo que hoy les estoy explicando. Entonces ya no estamos en esos tiempos. En esos tiempos un pastor no le puede decir a una persona que de pronto quiere ser pastor, para yo darle la autorización para que vaya a estudiar de pastor, primero lave los baños, bárrame la iglesia, haga lo que yo le digo y si es humilde, ahí yo le permito que estudie para pastor. Eso es ridículo.
porque el pastorado es una vocación que da Dios, no da el hombre. Y si una persona se siente con esa vocación de estudiar esos conceptos antiguos, que tiene que ser humilde, primero trapear el piso, lavar los platos, ahí sí es humilde y puede estudiar. Eso es absurdo en la Biblia. ¿Me explico? Entonces, hoy estamos en un momento donde incluso la mujer y el hombre pueden estudiar para pastores y es algo académico y es legal, así como los rabinos. Incluso hay rabinas en los medios judíos reformistas, aunque a muchos judíos ortodoxos no les guste. Entonces estamos en un tiempo donde gracias a Dios hay libertad de culto y Dios mismo lo permite. Entonces también el que estudia esta rama de lo que es la teología debe darse cuenta de las diferentes formas del quehacer teológico contemporáneo. O sea, las diferentes formas del quehacer teológico contemporáneo, porque como dice Platón en el famoso libro de la caverna, ¿verdad? O sea, el que vive ahí en la caverna piensa que la vida en el mundo es solo como él la ve y la vive. Pero el que está fuera de la caverna ve otra perspectiva. Entonces, usted tiene que entender, por ejemplo, a veces a mí sí me molesta cuando veo amigos que son de pronto predicadores, insultan a los que no están de acuerdo que la salvación se puede perder. Si es que él cree que la salvación no se pierde, amén, está bien. Porque esa es su teología, esa es su interpretación. O de igual manera cuando hay otros que atacan a los contrarios, o sea, uno debe entender que el buen teólogo no va a pelear, no va a insultar, no va a discutir. Se va a informar del quehacer teológico contemporáneo. Miren, por ejemplo, les doy un dato. En el Islam, por ejemplo, en Irán, una persona no puede ir a Irán con otro libro sagrado que no sea el Corán. Entonces, hay muchos casos donde predicadores han sido enviados por las órdenes evangélicas y han llegado con una Biblia sin informarse, y ese mismo rato se les ha deportado o han ido presos y han pasado terribles cosas en las cárceles. ¿Por qué? Porque en Irán no puede circular otro libro más que sea el Corán, que es el libro sagrado del Islam. Sin embargo, un ingenuo, alguien que no se informa, va con una Biblia y va a sufrir las consecuencias. El teólogo debe estar informado, o sea, de dónde puede ir, dónde no puede ir, de qué conceptos teológicos le rodean. Por ejemplo, yo me acuerdo de una estudiante que yo tuve hace años, y ella me decía que se fue de misionera a la India, y dice ella que como desconocía ciertas cosas, bueno, ella iba allá hay un famoso río donde hay mucho sincretismo, muchas religiones, porque de acuerdo al sincretismo de esa religión, en ese río que no recuerdo ahorita el nombre, se dieron cosas muy interesantes en el mundo antiguo. Y yo recuerdo que esta estudiante mía me decía que aquí en Ecuador es muy normal que un hombre le regale una flor. Por ejemplo, el Día del Amor y la Amistad, usted sale a la calle y ve a mujeres con flores. Ya. Pero sin embargo, allá en la India, en el grupo donde ella estaba predicando, dice que hubo un chico que le dio una flor y ella estaba contenta porque ese es su contexto. Pero ya estaban armando la boda en la India, porque en el contexto de ese pueblo, cuando una mujer le recibe una flor a un chico, significa que le está aceptando de esposo. Por poner un ejemplo, hasta que ella tuvo que ir y explicar que eso no era así. Y se ganó obviamente la enemistad de esa familia. Entonces uno debe informarse, el teólogo debe informarse mucho más cuando va a hablar de la palabra de Dios. Mi amigo Omar desde el Uruguay me dice, para mi entender la salvación sí se pierde si te apartas de la voluntad de Dios. Miren, esa es una interpretación de él y hay que respetarla o hay que investigarla también, ¿no? Entonces, si alguien dice que no se pierde, bueno, es cuestión de él. Si no se pierde, también es cuestión de él. Hay algunos amigos que, por ejemplo, siempre predican que hay el rapto, nos vamos en el rapto, y yo el día de ayer le molestaba a uno de ellos justamente y le decía, ¿y qué pasó? Se supone que Dios saca a su pueblo de evitar el sufrimiento ¿y qué pasó? Pues ya está el coronavirus y en muchas iglesias muchos están contagiados y no se han ido en el rapto por molestarle, ¿no? Porque él cree en lo que es el rapto antes de la tribulación y lo respeto, pero yo no creo que haya rapto. O sea, para mí el rapto es un cuento de hadas. Entonces el pueblo de Dios siempre en la Biblia va a sufrir tribulaciones, porque la tribulación es lo que le prepara a la persona para volverse a Dios y para ser la novia de Yeshua, ¿no es cierto? Iván Dávila dice, exacto, él es un gran amigo mío de Loja, sí, exacto, Ivancito, dice, nadie debería insultar a nadie,
es libertad de culto, correcto. Entonces, no tenemos por qué insultarnos, tenemos que respetarnos. Entonces, sigo avanzando. Entonces debe también desarrollar habilidades para la reflexión teológica, es decir, el teólogo debe tener habilidades, debe saber manejar términos, si es que va a andar en términos en círculos teológicos, debe saber palabras teológicas porque va a tener libros teológicos. Sin embargo, también, por ejemplo, hay personas que han estudiado teología y también deben darse cuenta que cuando van a alguna iglesia que no conoce estos términos teológicos, usarlos lo que menos pueda también, porque imaginémonos un predicador, por molestar un poquito, que vaya a una iglesia en el campo y diga, y bueno, dice la teología, dice que en la parusía va a ser algo sui generis, y como la parusía va a ser algo sui generis, la gente tiene que hacer metanoia y van a ser salvos. Entonces la gente ni siquiera le entiende, o sea, entonces la palabra sui generis es algo único, teología, ciencia de Dios, parusía, segunda venida. Entonces cuando en un libro, en homilética, cuando yo estudiaba homilética, el escritor de ese libro, un pastor muy sabio, que era un mexicano, el autor de ese libro, aunque yo vivo en Ecuador, pero acá en el seminario donde yo estudié nos dieron el libro de este pastor mexicano, que no recuerdo su nombre, y él dice ahí pues que justamente fue un joven recién graduado del seminario y comenzó a predicar que la teología, la escatología, la parusía, que la praxis, y una hermanita se le paró y le dijo, tranquilo pastor, de enfermedades peores Yeshua o Jesús nos ha salvado, así que sí le va a salvar de esas enfermedades que usted menciona también. Entonces, aunque es broma, pero nos da la idea que también el teólogo debe saber reflexionar en base al contexto que le rodea. Ahora, voy a dar, por ejemplo, algunos conceptos generales o contenidos generales, que hay en la materia. Por ejemplo, uno es los conceptos de teología que no hay uno solo. Usted va a encontrar, por ejemplo, que hay conceptos de teología de los rabinos talmúdicos, algo que muchos desconocen y es interesante leerlos. Va a encontrar conceptos de teología en base a la hermenéutica que un cristiano pueda tener. Entonces, usted debe conocer los conceptos de teología. Debe saber también las fuentes de donde bebe la teología. O sea, ¿de qué fuentes? Es como cuando usted va a comprar una Biblia en una librería. Usted debe darse cuenta de dónde bebe esa versión. Hasta qué punto es confiable o no es confiable. Entonces, saber las fuentes de la teología. Debe saber el teólogo de revelación general. Ahora, ¿qué es la revelación general? Es lo que Pablo dice, ¿no? Que Dios mismo se ha revelado, dice en el libro de los Romanos, que a propósito se le considera la carta más teológica del apóstol Pablo, dice que Dios se ha revelado a través de la naturaleza. Entonces la creación mismo, dice el apóstol Pablo, ya nos habla de que hay un Dios. ¿No es cierto? Entonces los hombres antes no tenían la Torá, no tenían la Biblia, sin embargo sabían que hay un Dios. Adoraban a Dios, adoraban a piedras, por ejemplo acá adoraban al Tungurahua, adoraban a los volcanes, pensaban que si un volcán explotaba es porque el Dios volcán les estaba castigando. Antiguamente también le sacaban los corazones para ofrecerle al dios Sol. Entonces muchas religiones se fueron creando en el mundo porque algo les decía que hay un Dios y justamente era la naturaleza. El filósofo griego que era más académico, en cambio él pensaba, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué nací? ¿Para qué vivo? ¿A dónde me voy después de morir? ¿Habrá un Dios? Sin embargo, en Israel ya se conocía que hay un Dios, el Dios verdadero. Entonces debe saber lo que es revelación general. También en la conciencia Dios se ha revelado y le muestra al hombre que hay un Dios, porque el hombre tiene la inclinación al bien y al mal. Eso se llama en hebreo el Yetzer Hara, la inclinación al mal, que todos la tenemos, y el Yetzer Hatov, la inclinación al bien, que todos tenemos, y que desde cuando uno se levanta de la cama comienza esa lucha interna entre el bien y el mal, porque uno puede decidir el bien o el mal. También hay la revelación especial. El teólogo debe saber que cuando hablamos de revelación especial y hablamos de libros revelados. Recuerden que para que haya una religión tiene que haber una revelación. En este caso el cristianismo es una religión porque hay una revelación que es la Biblia.
sea que el cristiano católico tenga una Biblia de 73 libros, el cristiano ortodoxo una Biblia de 76 libros, el cristiano evangélico una Biblia de 66 libros. Ya cuando hablamos de revelación especial, hablamos de algo escrito, de algo que Dios reveló. También saber que la teología es por enfoques, histórica, bíblica, sistemática, apologética, exegética, por épocas, como de rato les mencioné, patrística, medieval, reformista, modernista, contemporánea, por puntos de vista también la teología calvinista, católica, arminiana, la teología de la liberación, la teología protestante. Miren, por ejemplo, la teología de la liberación es algo que nace dentro de la misma Iglesia Católica, sin embargo fue condenada por la Iglesia Católica. De hecho, fue un sacerdote de apellido Gutiérrez en el Perú por la época de 1950 quien sacó la famosa teología de la liberación y fue rechazada por el Papa. Los grandes teólogos de la Iglesia, que ya les he mencionado algunos, Agustín de Hipona, San Crisóstomo, etc. Los conceptos teológicos filosóficos, ¿por qué? Porque la teología y la filosofía siempre van de la mano, no pueden separarse. El que hace teología hace filosofía, y el que hace filosofía en cierta forma también hace teología. Entonces ya en el mundo antiguo había esta lucha, ¿no? ¿Qué es superior, la filosofía o la teología? Antes de que se conozcan los evangelios, se ponía como a la filosofía la madre de todas las ciencias en el mundo griego. Sin embargo, cuando ya vino la teología basada en la Biblia, en el contexto griego, ellos dijeron, no, la teología es superior a la filosofía, porque ya la teología descansa en una revelación, que es la Biblia, mas la filosofía solo descansa en conceptos de los filósofos. Porque había tipos de filosofías como filosofías por enfoque, por pensamiento, y filosofías en base a la experimentación, etc. También debes saber algo que lo voy a dar en una clase, los ismos, que son escuelas de pensamiento. Entonces, cuando se escucha cristianismo, usted va a encontrar que ahí hay un ismo al final, ¿verdad? Cristianismo, ismo. Entonces, el ismo en griego es una escuela de pensamiento. Teísmo es otra escuela de pensamiento. Gnosticismo es otra escuela de pensamiento. Por ejemplo, pudiéramos decir pluralismo, si ve, el ismo, judaísmo, si ve, el ismo. Hay muchas escuelas de pensamiento y esos son los famosos ismos. Lo experimental, que también en ismo. Y también el teólogo debe saber que en realidad en el caso del teólogo, estoy hablando más de teología, no hay otro nombre obviamente dado a los hombres en quien uno puede ser salvo, que es Yeshua, ¿no? Que es el nombre original de Jesús o de quien dicen Jesucristo. Entonces Yeshua es el nombre original. Ahora, también llama la atención que en el siglo I nadie le llamó Jesucristo. También quiero dejar claro, no es que estoy atacando a nadie. No, pero históricamente nadie le llamaba en el siglo I Jesucristo, porque esa ya es una unión de dos palabras que no es hebrea, sino tiene que ver más con el latín y con el griego, Jesucristo. Aunque en las versiones usted va a encontrar de pronto esto, pero tienen que entender que eso es una versión, no es una original. Entonces no hay otro nombre sino Yeshua. O Christos, como le decían en el mundo antiguo, ¿no? Ahora, dentro de, por ejemplo, de esta materia, cuando se estudia teología, yo como maestro he mandado a hacer varios ensayos que son bien polémicos para el que estudia, porque, por ejemplo, si alguien cree que la salvación es por predestinación, le mando a hacer un ensayo predestinación versus libre albedrío. Entonces, que estudie e investigue los dos lados con fuentes contrarias. Y a veces ha sucedido que alguien que cree en la predestinación termina creyendo que en verdad la salvación es por libre albedrío. Y alguien que cree en el libre albedrío ha terminado creyendo que la salvación es por predestinación. He mandado a hacer, por ejemplo, si la salvación es por fe o por obras, o por fe más obras. Entonces, un ensayo teológico normalmente confronta dos escuelas diferentes. Entonces alguien cree que la salvación se pierde, de pronto estudia las ponencias contrarias y dice que en verdad se puede perder, o viceversa.
Hoy pueden haber apóstoles, obviamente sabemos que no. Si somos honestos, no puede haber más apóstoles, sino los que estuvieron y palparon a Yeshua. Si puede o no puede un cristiano divorciarse, en la teología católica un cristiano no puede divorciarse. El momento que se case en la iglesia, aunque se divorcie en lo civil, ante Dios sigue casado. Hay iglesias de algunas protestantes que sí permiten el divorcio, y hay otras iglesias evangélicas que no permiten el divorcio al estilo católico, aunque la mujer corra peligro de muerte, de pronto el hombre no trabaje, tenga vicios, sus hijos corran peligro, lo que Dios unió no lo separe el hombre y ahí te mueres. O sea, entonces dentro del mismo cristianismo se permite el divorcio, otros no permiten el divorcio, bajo qué circunstancias Dios permite el divorcio. Pero les comento, en la Torá el divorcio sí es permitido, o sea, eso está claro, algún rato lo podemos estudiar, pero dentro de Israel el divorcio anula el matrimonio como que la persona hubiera muerta y la persona es libre de volverse a casar. Entonces, este tipo de teologías o de teologías contemporáneas que se ven hoy, ¿puede un cristiano acaso comprarle favores a Dios? Por ejemplo, hubo una época donde se confrontaba bastante este tipo de teología, porque habían predicadores que le dicen, si quieres ganar favores, pacta con Dios. Habían canales de televisión donde levantaban un altar de piedras al estilo de la época de Abraham, y decía, si tú envías dinero, si tú envías tu cheque, ponemos aquí tu pedido de oración, lo imprimimos, y públicamente en la televisión oramos y tú vas a ganar esos favores. Entonces es un estilo de teología contemporánea. Entonces, ¿eso lo respalda la Biblia? ¿Acaso en la era de la Reforma no se dio por esto la Reforma? Porque Texel decía que si tú compras la indulgencia puedes sacar a tu abuelita del purgatorio, porque apenas la moneda en el cofre suena saltando va el alma del purgatorio afuera. Puedes comprar favores de Dios. Eso no lo respalda la Biblia. Obviamente el hombre necesita de Dios. Dios no necesita dinero, Él es dueño de todo. Cuando Dios dice que usted dé su diezmo o dé su ofrenda, obviamente en el contexto hebreo era para que la casa de Dios, los levitas puedan trabajar, pueda haber lo necesario en los levitas, para sus familias porque servían a Dios, para las fiestas de peregrinación que eran 3 fiestas, Pesach, Shavuot y Pentecostés. Entonces tenía que haber comida y lo necesario en esas fiestas. Se separaba un tipo de diezmo también para eso. Entonces hay que entenderle bien a la Biblia. Hoy hay congregaciones que aceptan el diezmo, otras no aceptan el diezmo, solo las ofrendas voluntarias. Sea como sea, si la persona quiere dar, está bien, en su libre albedrío, nadie le puede prohibir, porque igual la obra de Dios debe continuar. O sea, si un pastor se sube al bus, no va a decir yo creo en Dios, no le voy a pagar, el del bus le va a cobrar. Entonces el obrero es digno de su salario, también dice la Biblia, ¿no? Pero sin embargo hay que tener claro que una cosa es el pastor, el predicador que trabaja dignamente en la obra, predicando la palabra de Dios tal como es, a muy diferente de pronto a enseñar que si usted le da dinero va a ganar favores de Dios. Eso no es así. Entonces Lutero mismo decía que las indulgencias no las respalda la Biblia y por eso se dio el cisma en la Iglesia Católica hasta cuando volvieron a ser hermanos separados en 1963. Usted puede parar de sufrir, por ahí hay un grupo Pare de Sufrir. ¿Usted puede parar de sufrir por darle dinero a Dios? No creo, porque los grandes hombres de Dios como Abraham mismo, que tuvo mucho dinero, porque Dios mismo le bendecía, él también sufrió, él pasó 10 pruebas. Lo que pasa es que las 10 pruebas no están en la Biblia, algunas sí están, como por ejemplo cuando él tuvo esa prueba terrible de ir a sacrificar a su hijo, que Dios le pidió. Entonces él no le dijo a Dios, sabes que yo te doy dinero y no lo sacrifico, arreglemos. Arreglemos, Dios, no se puede arreglar. O como cuando un pastor dijo, vamos a hablar de dinero en una reunión, pero dijo, ¿sabe qué? Dejemos a Dios a un lado. O sea, eso es absurdo, porque Dios es quien guía aún a los pastores. Entonces, ¿se puede comprar con dinero? ¿Acaso usted ahorita que estamos en la época del coronavirus le puede dar a Dios dinero y va a detener el virus? No. Mientras las personas y el mundo no se arrepientan, dejen de comer lo que no es comida, que lo dice en Levítico 11, mientras no sean aseados, va a haber pestes. Mientras la gente viole la palabra de Dios, Dios algún rato tendrá misericordia, pero algún rato se va a cansar y va a permitir lo que está permitiendo.
Entonces no le puede usted comprar favores a Dios con dinero. Lutero de hecho dice, Dios no necesita de tus buenas obras, pero tu vecino sí. Eso sí aplica, que si su vecino en esta época no tiene que comer, porque de pronto vive al día, usted puede apoyarle, puede enviarle un depósito, yo qué sé, y apoyarle, o darle a la vecina de pronto que tiene muchos hijos y no tiene que comer, y usted tiene unas 3 cubetas de huevos, puede compartirle una cubeta de huevos, puede compartirle arroz, azúcar. Eso es lo que a Dios le agrada, porque Dios no necesita de nadie. Entonces, Dios no necesita de tus buenas obras, pero tu vecino sí, ahí sí es correcto. Ahí sí es correcto. Entonces, la teología de la prosperidad es otra teología contemporánea que estaba de moda. El milenio de Apocalipsis 20, el amilenialismo, el premilenialismo, el postmilenialismo. Entonces muchas iglesias protestantes, evangélicas, católicas del día de hoy tienen esa teología, ¿no? De que el amilenialismo ya estamos viviendo el fin de los tiempos y que Hasatán ya está atado. Pero por ahí otro predicador dice, no, o sea, si es que Hasatán ya está atado, ya estamos viviendo el milenio, entonces tiene una cadena muy larga, porque igual sigue haciendo daño en el mundo. Entonces ahí viene el premilenialismo, que va a haber una época donde Dios va a atar a Satanás 1000 años, a los ángeles perversos, aunque ya están atados en profundidades de la tierra, y va a haber paz, porque el Hasatán, según esta interpretación, no va a molestar. Y el postmilenialismo, que es otra teología que no tiene mucha fuerza en cuanto a Apocalipsis 20. Entonces pudiera poner muchos ejemplos, ¿no?, de lo que es hacer un ensayo teológico para que usted salga un poco de esa cabeza cerrada y pueda conocer los conceptos de otros y aprender también, aunque el estudio le afirme en lo que usted está creyendo, o de pronto le va a sacar de la ignorancia en la que estaba creyendo. Entonces, por ejemplo, los gigantes del Génesis eran hijos de hombres o eran hijos de demonios. Algunos dicen que los gigantes, de hecho la palabra gigante en el griego sería lo que hoy es héroe. Entonces, que traducido al griego sería más mutante la palabra original, cuando dice que los hijos de Dios se juntaron a las hijas de los hombres y nacieron en hebreo se dicen nefileos, los nefileos o los nefilim, que eran hijos de ángeles caídos, según esta interpretación, de 200 ángeles que en el monte Hermón juraron, solicitaron a Dios que les hagan angelitas para tener esposas también como los hombres, y como Dios no aceptó, juraron y alzaron sus espadas. El ángel principal que estaba al mando de ellos, y ahí decidieron tomar mujeres y tener relaciones, aunque Dios después les vaya a castigar. Entonces hay una interpretación que dice que los gigantes del Bereshit de Génesis, los nefileos, eran hijos de ángeles caídos y de mujeres, y que Dios en el diluvio exterminó a estos nefileos, y que por cuidar el ADN del Mesías, de Yeshua, que iban a hacer, tenía que destruir a los nefileos con este ADN. Esa es una interpretación. Otra interpretación dice que los gigantes eran jueces, eran hombres de mucho poder económico, mucho poder intelectual, y que ellos se juntaron a las hijas de Caín. Son varias interpretaciones ahí. Entonces, otro tema es del rapto de la iglesia, es total o parcial. Entonces, desde que yo tengo uso de razón, siempre he venido escuchando que Cristo viene mañana, que hoy noche puede sonar la trompeta y ya nos vamos. Y el Papa ya fue herido, el Papa Juan Pablo II, que en paz descanse, él ya fue herido en el casi digo el batimóvil, el batipapa, el carro que usaban los carros que usan el Papa. Y ahí todo el mundo hacía una teología de que él es el anticristo, que es la bestia, que la herida mortal de él fue sanada y se acaba el mundo, y no ha pasado nada. El año 2000 ya se acaba el mundo porque las computadoras van a quedar en cero, muchos se suicidaron y no ha pasado nada. Hoy del coronavirus se dice lo mismo, que ya es el final de los tiempos y tal vez pasarán 10 años y el mundo sigue su marcha, ¿no? Sigue su marcha. Entonces, esto del rapto, ¿hasta qué punto? O sea, ¿hasta cuándo? Si usted ve muchas pestes a través de los siglos, muchos siervos de Dios han muerto. Otros han sobrevivido y no se han ido en el rapto. Entonces, ¿es bíblico o no es bíblico? Sin querer atacar, respetando a los que creen en el rapto. ¿El agua que el Señor Yeshua convirtió en vino? ¿O era un jugo de Tampico? ¿O era una Coca-Cola? Perdón. Entonces también hay muchos que enseñan que en verdad cuando Yeshua estuvo en una boda, porque era su primo el que se casaba,
Y María le dice, se acabó el vino. Una boda judía duraba 7 días. Entonces en una boda judía, en lo que es la boda judía y en la fiesta de Purim, dentro de Israel está permitido embriagarse. Entonces en Purim los hombres pueden embriagarse, en la fiesta de Purim. En las bodas judías también los hombres pueden embriagarse. Si usted no me cree, investíguelo y va a ver que es así. Entonces, en 7 días que duró la boda, churos que hayan tomado jugo de Tampico, jugo de té, agua de viejas, que Yeshua haya convertido el agua en un vino que no embriagaba, no tiene sentido dentro de la hermenéutica correcta bíblica. ¿Por qué? Porque incluso el mismo Maestre Sala dice, normalmente cuando las personas están sobrias se da el mejor vino, y ya cuando están borrachos se da el peor vino, porque para el borracho todo es bueno. Sin embargo, dice, tú has guardado el mejor vino para después, o sea, porque él no sabía que Yeshua convirtió los 680 litros de agua en vino. Entonces, esto de que hay que entenderle bien a Pablo, cuando Pablo dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, no es que él está diciendo que hay que emborracharse. Obviamente la persona debe evitar el vicio del alcohol, de las borracheras, porque no es bueno, pero hay que entender el contexto que escribe Pablo. Dentro del contexto hebreo, en una boda sí ameritaba el embriagarse con prudencia. De hecho, el mismo Salomón dice, al que estén triste, denle vino. Al que estén triste, denle vino, dice Salomón en uno de los proverbios, pero también en otros proverbios dice que el que es amante del vino va a quedar pobre. El que es amante del vino, de los perfumes, de la comida, de los malos amigos va a quedar pobre. Entonces hay que entender que todo tiene su tiempo. Entonces, de pronto en una boda embriagarse en el buen sentido, no hay problema dentro del contexto de Yeshua o de Pablo. Por eso cuando Yeshua convierte el agua en vino, era un jugo, bueno, sin querer molestar, yo lo digo de pronto porque es lo que me acuerdo, jugo de Tampico, que a propósito es rico y sabe bien, o era en verdad vino que embriagaba. Entonces, lo que pasa es que los predicadores que llegaron a América, por ejemplo a México, en México era muy normal embriaguez. En nuestras tierras donde los indígenas se embriagaban mucho, sufrían mucho, los españoles a veces le daban vino y tenían la costumbre del vino. ¿Quién cuando tiene sus penas no se ha pegado un trago?, diría alguien. Entonces le veían mal los predicadores esos antiguos que por amor a Dios servían, pero también decían, no es correcto, el vino era de pronto por esa cosmovisión. Pero una persona consciente, el mismo Pablo le dice a Timoteo, por tus múltiples enfermedades toma vino. Entonces Pablo le sugiere por los problemas estomacales a Timoteo tomar vino, pero obviamente no embriagarse, sino una copa de vino después de la comida, porque eso le va a ayudar incluso en la digestión. Entonces podemos encontrar muchas interpretaciones. Los medios de comunicación también hacen su teología. Cuando hablo de medios de comunicación que hacen su teología, obviamente estoy hablando por ejemplo, de radios, de canales de televisión, que ellos en base a su interpretación de la Biblia van a hacer su teología. Entonces, si usted va a un canal, por decirlo así, pentecostal, su teología va a ser pentecostal. Si va a un canal donde de pronto es otro tipo de teología, sus invitados van a tener ese tipo de teología. Usted va a escuchar radios como por ejemplo la BBN, que tiene una escuela teológica muy interesante, radios como HCJB, que de pronto son un poquito más abiertas, pero hay de todo. Entonces cada medio de comunicación también hace su teología. Entonces usted debe investigar en base a la palabra de Dios, aunque hay temas buenos en esas radios y medios de comunicación, pero qué partes de pronto son debatibles. Entonces el teólogo, hablo del teólogo, del que estudia teología, debe ser alguien que investigue todo en lo posible, ¿no? Ahora, el tiempo está avanzando. Quiero darles algunos conceptos de teología para que usted tenga una idea a través de la historia. Por ejemplo, para el teólogo Richardson, dice, teología es la ciencia de Dios y la relación de Dios con el universo. Miren, para ese teólogo, la teología es la ciencia, el conocimiento de Dios y cómo Él se relaciona con el universo. Para Charles Rae, otro gran teólogo, dice, la teología es pues el descubrimiento, la sistematización y la presentación de las verdades de Dios. Entonces, para Charles,
La teología es un descubrimiento, algo que va poco a poco, después usted le va haciendo sistemático. Por ejemplo, cuando uno habla de teología sistemática, normalmente la teología sistemática tiene un orden, entonces comienza con cristología, el estudio de Dios, de ahí comienza teología propia, lo que es el estudio de Dios, neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, eclesiología, el estudio de la iglesia. De ahí puede venir, por ejemplo, demonología, el estudio de los demonios, escatología, el estudio de los eventos del fin, etc. Entonces, la teología se va de una manera sistemática, ordenando, dice este teólogo, para presentar estas verdades de Dios en el estudio. Kevan dice que la teología es la ciencia de Dios según él se ha revelado a sí mismo en su palabra. Para ese teólogo, la teología obviamente es una ciencia, pero conforme Dios mismo le ha placido revelarse en su palabra. Recuerden que cuando hablamos de los varios tipos de cristianismos, hay unos grupos de cristianismos donde obviamente la teología solo puede ser en base a la palabra de Dios. No van a aceptar ellos una Torah oral, no van a aceptar escritos orales o históricos. Si no está en la Biblia, no lo creo. Eso normalmente lo va a decir. Entonces, eso es lo que dice Kevan, ¿no? Siempre y cuando esta revelación esté en la palabra de Dios, que llamarían Biblia o se llama Biblia, de pronto el problema estaría, ¿cuál Biblia? Porque cada persona tira el agua para su molino y el evangélico va a decir que su Biblia vale de 66 libros, el católico va a decir que su Biblia es la que vale, la de 73 libros, el copto va a decir que su Biblia de 77 libros es el que vale. Para mi concepto, esto ya es algo muy personal de Iván López, teología es aprender de Dios de una manera progresiva y ordenada, pero este es un concepto muy sencillo mío, de que para estudiar teología, cuando estudiamos vamos aprendiendo de Dios, pero de una manera progresiva, suave, investigando como una especie de detective y ordenados. Para José Grau, que es un gran teólogo español, que de hecho en los seminarios protestantes de los 70, 80, 90, era obligado a estudiar esta colección de libros de teología y parte era su autor, José Grau. Él dice, la teología es la ciencia de Dios porque proviene de Dios. Sino que la pregunta aquí sería ¿de cuál Dios? De pronto alguien del siglo I diría, correcto, bueno, la teología es la ciencia de Dios porque proviene de Dios, pero ¿de cuál Dios? O sea, porque recuerde que la palabra teología viene de Zeus, viene de Deus o Dios. La teología es la reflexión acerca de la fe, dice Juan Ferrero. Entonces, Juan Ferrero, para él la teología es una reflexión acerca de la fe. En griego, fe se dice pistis, pero en hebreo se dice emuná. Entonces, sí hay una variación, porque dentro del concepto griego, fe es creerle a Dios mentalmente, de corazón. Pero en el hebreo emuná, aparte de eso, también es obedecerle en lo que Dios manda. O lo que se llama las mitzvot, los mandamientos. Para Hacker Aéreo, el estudio de la naturaleza de Dios y la verdad religiosa, esa es la teología, y es la investigación racional de cuestiones religiosas. Entonces, tiene que ser la investigación racional de cualquier cuestión religiosa para este teólogo. Para los rabinos talmúdicos, la teología es un sistema de opiniones acerca de esto. Miren qué interesante para el contexto de Israel, para los rabinos talmúdicos. La teología lo que es un sistema de opiniones, nada más. Es decir, no es algo que va a marcar la pauta. Sencillamente son opiniones. Un teólogo opina de una manera, otra escuela opina de otra manera. Entonces son opiniones acerca de Dios. Para San Agustín de Hipona, la teología es algo sobrenatural, situada fuera del campo de la acción de la filosofía. San Agustín de Hipona aquí dice que la teología ya es superior a la filosofía, porque es algo sobrenatural que está fuera del campo de la filosofía, porque proviene de Dios y nos ayuda en la comprensión acerca de esto. Entonces, para Agustín no es que la teología lo es todo, sencillamente nos da una comprensión mejor acerca de Dios. De hecho, él llega a decir, San Agustín de Hipona, cree para entender y entiende para creer. Me explico, lo repito. Cree para entender y entiende para creer. Entonces, para Agustín de Hipona, una fe no estudiada, no relacionada, no tiene sentido. Yo no puedo creer algo que no lo puedo estudiar, no lo puedo comprender. Entonces, la teología
Esos son varios conceptos que les he querido compartir. También que la teología es una ciencia. Ahora es una ciencia. Ahora es muy normal que una persona pueda entrar y estudiar y ser teólogo, como lo es un abogado, un ingeniero, un médico. Entonces el teólogo ya es una carrera. No es lo mismo que pastor, que es algo religioso, aunque va de la mano. Siempre va a ser ideal que todo pastor sea teólogo. Siempre va a ser bueno que todo pastor sea teólogo, pero eso no se da casi, es muy poco, mucho más en el mundo antiguo. Entonces, un pastor que es teólogo va a tener mejores herramientas para ser pastor, para instruir, para su oficio. Sin embargo, el teólogo no necesariamente necesita ser pastor, es un académico. Entonces, la teología es una ciencia como cualquier ciencia, porque descubre, porque estudia, porque va a hechos históricos existentes, va a libros sagrados y trata de demostrar que hay unidad, que hay armonía de la palabra de Dios con los eventos históricos. Aunque también algunos teólogos dicen que hay historia sagrada y hay historia profana. Hola Aida, saludos a mi amiga Aida del Uruguay también. Ojalá algún rato, aunque parece imposible, nos podamos tomar contigo, con tu familia, con tu esposo, unos mates uruguayos de allá en el Uruguay. Entonces, hay que entender que para algunos teólogos la historia es historia. No hay teología sagrada ni teología histórica, ni historia profana. Sin embargo, para algunos sí, para algunos hay historia sagrada y hay historia profana. Entonces, la teología también ya es una ciencia, es un conocimiento, porque según Strong, recuerden que hay el famoso diccionario Strong, que es el más aceptado dentro de los medios cristianos, de que le explica cada palabra de la Biblia, palabra por palabra, tanto en el hebreo como en el griego. Según Strong, dice que para que una ciencia sea ciencia, tiene que tener 3 condiciones. Entonces él menciona la existencia del objeto con el que se trata la ciencia dada. 2, la capacidad del intelecto humano para conocer el objeto que se va a estudiar. Y 3, la provisión de medios definidos y aptos por los cuales el objeto entra en contacto con la mente. Entonces, para que una ciencia sea ciencia según Strong, tiene que tener estos 3 requisitos sine qua non, o sea, necesarios. Entonces el hombre es capaz de aprender ciertas verdades, así sea de una manera imperfecta, y puede investigar sobre Dios, porque ya Dios se ha revelado en su palabra y se puede hacer teología. ¿Quién es un teólogo? Rapidito por el tiempo. La teología es para todos. O sea, en realidad una persona cuando piensa en Dios hace teología. Está haciendo teología, porque cuando usted le dice a Dios, ¿qué es para usted Dios? Entonces él dice, para mí Dios es amor. En cierta forma hace teología. Otro dice, no, para mí Dios es bueno, pero a veces sí castiga. Es fuego consumidor. Por ahí si va y pregunta a algún joven que de pronto es más alegre, le dice, no, Dios es mi mejor amigo, mi flaco es mi pana. O sea, hay muchos conceptos. Entonces, cada persona en cierta forma es un teólogo. ¿Por qué? Porque el hecho de que reflexione sobre Dios ya está haciendo teología, sea hombre o sea mujer. Y obviamente sin importar las ramas, si alguien ha estudiado teología, si es católico, si es bautista, metodista, anglicano, es un teólogo, sin importar las diferencias teológicas que tengan. Entonces un teólogo es cualquier persona que piense sobre Dios. Cualquier persona que piense sobre Dios, que hable de Dios, que estudie, que investigue sobre Dios, esa en cierta forma es un teólogo, pero claro. Pero también hay los teólogos profesionales. Mi amiga Jackie, Donna, me dice Shalom. Qué gusto, Jackie, es verla por acá. Saludos para Stalin, para su familia y para Carlos, también su esposo. Entonces, obviamente hay el teólogo profesional, que obviamente es el que ha pasado por las aulas, el que tiene buenos libros, sea en PDF el día de hoy en la ciencia o en su biblioteca. Entonces, hay los teólogos profesionales. Como puede haber muchos que les gusta estudiar leyes, pero no son abogados, pero conocen algo. Muchos pueden saber de medicina, pero no son doctores titulados y conocen, pero no son médicos. De igual manera, puede haber teólogos aprendices que saben teología, pero no son teólogos en el sentido profesional, quiero decir. Entonces, siempre es bueno que el teólogo
sea que sea aficionado o profesional, sea alguien que investigue. Lo que sí sería malo es que un teólogo sea ignorante por descuido, o sea, o porque se encierre en solo una escuela de interpretación. Mucho más si es un pastor, siempre los sabios recomiendan que un pastor debe estudiar teología. En lo posible estudie teología, mucho más ahora las leyes de hecho eso exigen, que toda persona para ser pastor tiene que pasar por las aulas teológicas. De igual manera los diáconos, a veces se ordena diáconos en las congregaciones para que ayuden al pastor y está bien, pero también se les debe enseñar teología, pues. Todo músico, no necesariamente el músico, por ejemplo yo aquí tengo mi guitarra, me gusta mucho la música, pero digamos lo que a veces en las iglesias o congregaciones se pone al músico porque toca bien el instrumento, y lo cual en parte está bien, pero el músico debe saber diferenciar qué es un salmo, qué es un himno, qué es un cántico espiritual, conocer quiénes eran los levitas que incluso se encargaban de la música en la Torá, ver si las canciones que está cantando tienen sentido bíblico teológico, o solamente son asuntos emocionales. Tiene que analizar si en la música hay melodía, armonía, ritmo, yo qué sé. Entonces todo músico que sirve obviamente también debe hacer en cierta forma teología. Entonces de esa manera va a estar más preparado incluso en cualquier ministerio. Ahora, el teólogo por lógica, digámoslo así, se supone que en la lógica el teólogo debe creer en algún Dios, pues en un Dios o en algún Dios. Pero aunque usted se sorprenda, pueden haber teólogos ateos, porque teólogo es una carrera académica el día de hoy donde incluso un ateo puede estudiar teología, ¿sí? A veces se sorprenden muchos, por ejemplo, cuando se habla del pueblo de Israel. Muchos piensan que todo judío ama a Dios y sirve a Dios y estudia las parashá, estudia la Torá, a los profetas, y a veces se sorprende cuando se descubre que algún judío es ateo. Miren, Marx, por ejemplo. Marx fue hijo de rabinos, sin embargo, él escribió un famoso libro en esa época, y el socialismo que se puso de moda después en Rusia. Después estuvo por Cuba, estuvo por otros países y ha ido poco a poco diseminándose por varios lugares. Yo no digo si el socialismo es bueno o malo o el capitalismo es bueno o malo. Aclaro eso, yo no me meto en política. De hecho, el Estado prohíbe meterse a los religiosos en política y yo respeto eso. Solo quiero explicar, por ejemplo, él tenía un sistema muy diferente a la Biblia, a los conceptos que normalmente un rabino tiene, en cuanto a lo que después se formó, por ejemplo, el socialismo. Entonces vamos a encontrar judíos como Marx, vamos a encontrar varios judíos que incluso eran ateos. Entonces son judíos, nacieron en el pueblo de Abraham, pero son ateos. Entonces eso no es de sorprenderse. De igual manera puede haber teólogos que son ateos, aunque normalmente todo teólogo cree en Dios o piensa en Dios a su manera, ¿no? Ahora también aquí en 1 Corintios 2:14 dice: el que no tiene el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo, obviamente dice, según el texto de Pablo, no va a entender las cosas de Dios, porque para él son locura, dice él, no. De hecho, los griegos, cuando Pablo les predicó que Dios lo resucitó, ahí ya no le creyeron algunos. Unos le creyeron, otros no le creyeron, porque ya les pareció locura para ellos. Entonces, obviamente, si el teólogo tiene el Espíritu de Dios, va a ser mucho mejor, porque va a entender mucho mejor la palabra. El teólogo tiene que pensar e investigar. El teólogo, lógicamente, va a tener una biblioteca, va a tener libros, va a tener muchos temas en video, en su computadora, en su celular, que tengan que hablar de Dios. ¿Por qué? Porque el teólogo tiene que pensar e investigar en base justamente a lo que está haciendo. Teología, no quedarse a medias, no ser un teólogo mediocre, sino, en griego la palabra criterion, de donde proviene de pronto la palabra crítica, mal interpretada en algunos casos, criterion o crítico, ser un crítico en el sentido de lo que los libros, los videos que él ve de predicadores están bien o están mal, o de la iglesia o congregación donde va.
Obviamente también si es que es un teólogo que es pastor, tiene que depender del Ruach HaKodesh, también depender del Espíritu Santo, en base a lo que Dios mismo se ha revelado en su palabra, en las Sagradas Escrituras, y comenzando a leer desde el principio del libro hasta el final del libro. Entonces, a veces hay personas que cuando alguien recién viene a los pies de Yeshua le dicen, ya no leas la Tanaj, o el Antiguo Testamento, eso ya no sirve. Eso es terrible que alguien diga eso. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a entender el final del libro si no conoce el principio del libro, si no conoce la Torah, la instrucción de Dios? ¿Cómo va a entender de qué Yeshua está hablando cuando dice el que me ama guarda mis mandamientos, si los mandamientos de Dios están en la Torah? ¿O cómo va a entenderle al apóstol Juan que define en 1 de Juan 3:4 que pecado es no guardar los mandamientos de Dios, si no se informa de cuáles son los mandamientos de Dios? Entonces, no podemos decir que el Antiguo Testamento no vale cuando ahí mismo dicen no robarás, no matarás, honra a padre y madre, no comerás lo que no es comida. Dios dice debes guardar el día que yo te mandé que guarde. Hay muchos mandamientos, entonces si no conoce los mandamientos, ¿cómo va a practicarlos? Entonces tiene que depender del Ruach HaKodesh y obviamente de las Escrituras. Tiene que adorar en el sentido, aquí entre comillas, correcto, de acuerdo a las Escrituras, porque adorar no necesariamente es cantar esas canciones lentas, porque a veces en las congregaciones dicen vamos a cantar las canciones de alabanzas y se cantan las canciones rápidas, las de adoración, y comienzan esas baladas lentas. En la Biblia eso no necesariamente es adoración. Adoración tiene otra cosmovisión dentro del aspecto bíblico. Adoración, si le traducimos en el contexto griego, más sería besar e inclinarse hacia adelante, ¿no? En el sentido de adorar a Dios en base a lo que Dios dice, en base también de hacer buenas obras. Si usted ayuda a cruzar a un ciego la calle, adora a Dios. Si usted es un buen padre de familia, adora a Dios. Si es un buen hijo, adora a Dios. Si ayuda al prójimo, adora a Dios. Porque también la adoración dentro del contexto hebreo es un poco diferente también a los conceptos que ahorita estoy dando. Y algún rato podemos analizar. Por ejemplo, cuando dice la mujer samaritana, le dice a Yeshua, ustedes los judíos dicen que hay que adorar a Dios en Jerusalén. Y nosotros, nuestros padres dicen que debemos adorar a Dios en Samaria. Ahí la mujer samaritana no está hablando de coger la guitarra y cantar canciones, nada que ver. Ella está hablando dónde debemos hacer los sacrificios para adorar a Dios. ¿En Jerusalén o en Samaria? Entonces ella está hablando ahí en el contexto hebreo de adorar a Dios en el sentido de las fiestas, donde hacer los sacrificios de los animales. No está hablando en el sentido de adoración como hoy muchos piensan que es solo cantar. No es así. Ahora, 3 elementos básicos de la teología. La teología es inteligible, es decir, la teología al ser estudiada se puede comprender de una manera ordenada y racional, sin que esto signifique que usted vaya a tener una fe ciega. Al contrario, el teólogo debe tener una fe que investiga. También la teología requiere explicación, es decir, usted tiene que explicar cualquier asunto teológico, tiene que saber entenderlo y explicarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia, a ser el libro de los libros, la fuente de la teología, usted va a descubrir desde el principio del libro hasta el final del libro, va a descubrir grandes revelaciones de parte de Dios a los hombres, grandes verdades y grandes comunicaciones que los hombres y el pueblo de Israel tuvo con Dios. Entonces, las fuentes de la teología, ¿cuáles son? La naturaleza, porque desde la creación del mundo mismo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa, dice Romanos 1:20. Pablo dice aquí, Saulo de Tarso, el rabino Saulo de Tarso, o apóstol Pablo dice, por la misma creación de Dios, nadie tiene excusa de creer que no hay Dios. Entonces, esa es una fuente, la naturaleza. Otra fuente es las Escrituras, porque en lo que nosotros llamamos Torah, Tanaj, Biblia, es la fuente principal de la revelación de Dios. Entonces usted puede hacer teología en base a lo que es la revelación de Dios que está en las Escrituras. Obviamente el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo nos va a ayudar también a comprender mejor la Biblia. Fuentes erradas de la teología, en cierta manera, digamos, el tradicionalismo, ¿no? El tradicionalismo. Es decir, si usted pone la tradición sobre la Escritura,
ya es un mal teólogo. Usted siempre debe poner la teología sobre la cultura. Nunca la cultura debe estar sobre la Biblia. Siempre la Biblia debe estar sobre la cultura. El racionalismo, si bien es cierto el racionalismo es bueno, pero si usted hace de la razón un Dios, sencillamente ya va a dejar a un lado la fe, ya no va a creer en los milagros. Mientras no vea, no crea, no va a creer. Entonces, ese sería otro error en la teología, hacer de la razón un Dios, de decir, no puede Dios haber hablado a Moshe, no puede haberle dicho que el mar muerto se abra, no se abrió el mar muerto, eso no lo entiendo en mi mente, no lo creo, no creo que Yeshua haya caminado sobre las aguas. Entonces, tener cuidado un poquito en ese tipo de cosas. Es sobre Ismael y Alá. Bueno, vamos a hacer otro estudio, Pastor Diego, para eso, porque es muy fuerte también un tema como el que usted me pide. Muchas gracias por escribirme sobre Ismael y Alá, me dice que haga un tema. Gracias. Entonces, el confesionalismo sería otro error para un teólogo. ¿Por qué? Porque cada confesión de fe tiene sus credos, tiene sus símbolos. Por ejemplo, hay iglesias cristianas que están de acuerdo con la cruz. Hay iglesias cristianas, aunque usted no lo crea, que no están de acuerdo con la cruz. Entonces, cada quien tiene sus símbolos. Me refiero con tener esos símbolos. Hay congregaciones que de pronto les gusta la menorá, les gusta la estrella de David. Entonces, cada confesión de fe tiene sus símbolos, tiene sus credos. Entonces, ahí también uno no debe tanto aferrarse, digamos, a ese tipo de cosas, sino investigar hasta qué punto está bien. El misticismo, también evitar que hay cosas que usted no las va a entender con la fe ni la razón, pero sí son místicas. Entonces, por ejemplo, un misticismo sería comerse el pan y creer que usted se está comiendo a Cristo, aunque su fe y su razón no lo entienden, ¿no? Entonces hay teología por enfoque también, ya para ir terminando, teología por enfoque. ¿Qué es teología por enfoque? Es decir, que estudia la palabra de Dios, la teología desde varias perspectivas. Por ejemplo, la teología bíblica, esa es una teología por enfoque. Está la teología histórica, donde usted también va a estudiar en base a este enfoque la palabra de Dios. Está la teología exegética, que proviene de la palabra exégesis, que es analizar la palabra de Dios palabra por palabra. Está la teología sistemática, que va ordenando los temas grandes de revelación de Dios en la Biblia. Está la teología de la praxis o la teología práctica, donde el conocimiento que usted adquiere tiene que volverse práctica, tiene que volverse obra, tiene que hacerse praxis, ya que le va a renovar cada día, ¿no es cierto? Entonces, esa teología práctica, por ejemplo, puede abarcar temas como homilética, teología pastoral, evangelismo y misiones. Está la teología apologética. La palabra apologética quiere decir defensa de la fe. Entonces, no es que apologética sea una palabra cristiana, no, ese término ya era un término abogado jurídico en la antigua Roma, sino que muchos de estos abogados y apologistas se convirtieron al cristianismo y ahí comenzaron a exigir los grandes apologistas cristianos en Roma y en Grecia. Entonces, la teología apologética es la ciencia o el conocimiento que en el debate va a vindicar las verdades cristianas, según la teología, y va a demostrar que la Biblia es con bases lógicas de fe, razonadas. Con arqueología va a demostrar que Dios existe y que los temas de la Biblia son reales. Ejemplo, por ejemplo, alguien dudaba de la existencia del rey David, ya se ha descubierto una estela, una especie de piedra donde está el nombre del rey David, que es milenaria, y se demuestra que David existió. Entonces el apologista demuestra con base incluso arqueológica que David existió. Muchos dudaban que Poncio Pilatos existió, pero de igual manera ya se encontró algo que demuestra que Poncio Pilatos existió libros de historiadores donde hablan de Poncio Pilatos. Entonces el apologista es el que va a defender la fe, pero ojo aquí, muchas veces el apologista va a defender su fe desde su perspectiva también. Entonces el teólogo en cierta manera también va a tener que estudiar la teología apologética, ¿no? Entonces, ya sintetizando
pudiera hablarles de otros temas más que me quedan aquí en el módulo, pero sintetizando, siempre el teólogo va a tener que conocer sobre todo las doctrinas, lo que es bibliología, teología, angelología, antropología, cristología, soteriología, eclesiología, escatología, neumatología, amarteología. Amarteología, si le suena raro, es el estudio del pecado, pero desde la perspectiva griega cristiana, da la idea de errar al blanco. La amarteología, igual a antropología, es importante porque usted va a estudiar ahí al hombre en base a su contexto histórico. Entonces no es lo mismo ir a predicarle a un musulmán que ir a predicarle a un campesino, que predicarle a un filósofo, que predicarle a un abogado. Entonces tiene que entender que incluso en la antropología se estudia al estudio del hombre, sus conceptos, sus culturas. No es lo mismo que usted vaya a predicarle a un musulmán, por ejemplo, que tiene 4 esposas y él se convierte a Cristo y le diga, ¿sabes qué? La Biblia dice que solo puedes tener una esposa, así que manda sacando 3 de tus esposas y a sus hijos y quédate con solo una. No puede hacer el teólogo eso. Entonces tiene que saber bien interpretar, y pudiéramos poner otros ejemplos más. Entonces, mis queridos amigos y amigas, me quedan mucho material en realidad aquí en el módulo. Sin embargo, por lo menos algo les he podido compartir de lo que sería en realidad una introducción a la teología. Una introducción a la teología. Si el Eterno lo permite, algún rato me volveré a meter en estos estudios teológicos, que como soy maestro de teología también me gusta, pero en realidad prefiero un poquito más los temas bíblicos hebreos, en mi caso personal. Entonces, por mi amigo que me pidió este tema, pues lo acabo de hacer. También quiero estudiar quizás mañana, quizás pasado, bueno, mañana no, porque es Shabbat, vamos a estudiar una porción de la Torá, pero quizás en un estudio posterior voy a enseñar sobre los ismos, escuelas de pensamiento, para que comprendamos y nos demos cuenta de muchas cosas. Entonces, mis queridos amigos y amigas, me despido de ustedes. Quiero recordarles que hace 2 días creé un canal que no lo había hecho durante mucho tiempo. De hecho, yo tenía un canal hace años, pero se me perdió la clave y ahí quedó ese canal. Pero el día de hoy, con la tecnología que tenemos, creamos un canal. Ahí yo voy a subir todos los temas que estoy dando aquí en Facebook. Si es que encuentro videos en mi computadora antiguos, incluso los voy a subir, de estudios bíblicos, estudios hebreos. Incluso estoy subiendo temas de música o temas que para mí como persona también familiares de amistad son importantes. Entonces les invito también a visitar ese canal que está como Pastor Iván López. Así que mucho gusto. Y si el Eterno lo permite, nos vemos el día de mañana. Shalom.